Buenas tardes, mi nombre es Lara Murbartián Carrascal y vengo a contaros una experiencia de innovación docente que he llevado a cabo con alumnado de educación social de segundo curso en el marco de la asignatura de dinámica de grupos. Por supuesto, esta dinámica se puede emplear también en otras asignaturas de carácter social y en carreras pues, como trabajo social, psicología, educación y similares. En este caso, se llevaron a cabo una serie de dinámicas de naturaleza experiencial y participativa para que el alumnado experimentase, más allá de la teoría, todo el tema de los prejuicios y la desigualdad y los discursos sociales estigmatizantes, sobre todo porque el día de mañana van a trabajar con colectivos que puede estar sufriendo estigma de manera interseccional, que es una de las cosas que también tratamos, es decir, debido a no solo un atributo estigmatizado socialmente, sino a más de uno. Entonces, bueno, el estigma lo trabajamos a través de dos o tres sesiones, ¿vale? Más bien tres, donde dependiendo de lo que se extiendan los debates y tal, pueden ser 3 sesiones, incluso hasta 4, ¿no? Pero unas 3 sesiones. Entonces, al inicio, bueno, el objetivo es que aprendan a identificar mitos, estereotipos asociados a etiquetas como trastornos trastornos psicológicos o problemas de salud mental, violencia de género, etiquetas que tienen que ver con la pertenencia al colectivo LGTBIQ, etc. Esto como ejemplo, ¿no? Que pongo en clase y que trabajamos, pero pueden ser otros muchos. Entonces, primero que aprendan a identificarlo, luego también que analicen de dónde viene todo esto, y que se den cuenta también de que todo el mundo estigmatiza en mayor o menor medida, muchas veces de manera implícita, de manera sutil, y que experimenten en el cuerpo también las barreras que atraviesan estas personas y la censura y el silencio y la invisibilidad y la ocultación, ¿no? de muchas de estas personas para evitar ser estigmatizadas. Entonces, bueno, la dinámica empieza con un testimonio en primera persona donde lo primero que hacemos son grupos de trabajo donde le digo, imaginad a una mujer que tiene trastorno bipolar diagnosticado y que pertenece al colectivo LGTBIQ. Solo sabemos esas 3 cosas. Es una mujer, pertenece al colectivo y tiene este diagnóstico. No tenemos más datos. Entonces, en grupo, quiero que reflexionéis cómo es el día a día cómo creéis que es el día a día de esta persona, si encuentra dificultades, barreras, y luego no hace falta que lo compartáis con la clase. Se trata de que hagáis un debate y que reflexionéis. Normalmente hay bastante debate, bastante participación, incluso hay que cortarles porque les gusta bastante como que imaginar todo esto, ¿no? Luego abro un debate posible de ¿habéis tenido alguna duda? ¿Se os ocurren preguntas, curiosidades? Y bueno, pues salen muchos temas. Salen temas como no sabemos muy bien qué es eso del trastorno bipolar, hay mucho desconocimiento, sobre todo en personas que no son del ámbito de la psicología, de la medicina, ¿no? Mucho desconocimiento, dudas como ¿pero toma medicación o no toma medicación? Y hay grupos donde se menciona el estigma, donde se menciona la importancia del contexto, donde se menciona que más allá de las etiquetas depende de la experiencia de cada persona, que si esto sale es maravilloso. Entonces, normalmente, cuando sale todo esto, hago alguna explicación breve, muy breve, un adelanto, un spoiler, ¿no? De qué es esto del estigma, que es una etiqueta a la que se asocian creencias negativas y estereotipos y que llevan a conductas de discriminación, emociones negativas, prejuicios, etc. Hablo de la importancia de que la etiqueta en sí misma no es negativa, sino todo eso que se asocia. Y les hablo también de cómo si interiorizamos ese estigma, acabamos cayendo en el prejuicio. Y que incluso cuando intentamos deconstruir esos mitos, es muy difícil conseguirlo del todo, porque hemos sido socializados y socializadas pues, con el cine, con la música, comentarios, el típico comentario o ejemplo que les pongo de ¡ay, eres bipolar!, ¿no? Y les digo, nada más alejado, lo que
pensamos cuando decimos algo así de lo que realmente es un trastorno bipolar. Y les doy ejemplos porque muchas veces no saben cómo es y les explico pues que hay varios subtipos de trastorno bipolar, les pongo ejemplos, qué es eso de la depresión, qué es eso de la manía, les digo que todo esto es mucho más complejo, que depende de cada persona. Y hablamos de la fina línea entre la salud y la enfermedad mental. Como muchas veces hay sintomatología, hay muchas personas, ¿no? Le hago broma, ¿no? De muchas veces gente que no está diagnosticada, hay gente que está diagnosticada y que lleva una vida totalmente normal. Entonces, bueno, inicialmente he estado acompañada por una compañera que les dije, bueno, vamos a hacer esta dinámica, os presento a esta compañera, luego ella se presentará mejor, está aquí de apoyo porque es actriz y nos ayudará a hacer una dinámica después, ¿no? La realidad es que cuando ha terminado esta fase de imaginación y de debate, les digo, bueno, os confieso que la compañera tiene este trastorno psicológico, es mujer y pertenece al colectivo LGTBIQ+. Y bueno, ya le cedo la palabra a la compañera, dejo que se presente y previamente con la compañera he hablado de que hable pues, de su formación, de su edad, de su procedencia, de sus hobbies, y que luego ya hablemos de experiencias estigmatizantes, por supuesto sin retraumatizar. Estamos hablando de una persona que esté en fase de recuperación, de empoderamiento, que le apetezca hacer esto como cosa pedagógica y también como cosa reparadora de su experiencia. Y siempre trabajo mucho el autocuidado y el cuidado hacia la compañera. Es decir, no digas nada que no te apetezca decir, no entres en lugares que no te apetezca entrar y, y todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, ella habla de sus experiencias y tal. Salen temas como el empleo, qué pasa con el empleo después de un diagnóstico así, con la identidad, estigma por parte de familia, de amistades, de profesionales de la salud. Entonces, bueno, después de todo esto, hablamos también de la interseccionalidad, definimos lo que es, ponemos algún ejemplo. Hablamos, por ejemplo, de cómo en las mujeres muchas veces se infradiagnostica o se retrasan mucho algunos diagnósticos psiquiátricos porque no se han estudiado lo suficiente en mujeres o porque no se visibiliza o porque se le quita importancia. Este solapamiento muchas veces que hay de la interseccionalidad donde a las mujeres se les ha considerado siempre pues de manera estigmatizante locas, histéricas, inestables emocionalmente, si encima recibes un diagnóstico de este tipo, pues más todavía, ¿no? Entonces, hablamos de que no se pueden separar esas identidades sociales estigmatizadas, hay que entenderlas en su conjunto y definimos brevemente esto de la interseccionalidad, que normalmente ya han oído hablar algo de esto, entonces pues lo tocamos brevemente y sobre todo la voz en primera persona de la compañera que viene como invitada. En la siguiente sesión se narra de manera teórica qué es esto del estigma, se ponen algunos vídeos, se habla del estigma hacia diversos atributos, se ponen ejemplos, las consecuencias negativas del estigma, qué es esto de la interseccionalidad. Ponemos un vídeo de mujeres migrantes que sufren violencia de género para que vean un ejemplo de interseccionalidad y terminamos poniendo un ejemplo hablando de, vamos a centrarnos en un estigma. Yo aprovecho que estoy especializada en el estigma hacia víctimas de violencia de género y entonces les pongo un ejemplo del modelo teórico que creé con las investigaciones donde se ven raíces del estigma, es decir, causas del estigma, donde se ven mitos o creencias estereotípicas, el comportamiento en el que se traduce si son asimilados, qué comportamiento hay y qué consecuencias tiene para las víctimas y también cómo afecta la interseccionalidad, ¿no? Y luego vemos ejemplos que estas investigaciones han arrojado de cómo fomentar, bueno, cómo actuar si somos profesionales para prevenir ese estigma. Entonces vemos a nivel individual qué puedo hacer, a nivel estructural qué podríamos hacer y qué puedo hacer como profesional en mi día a día y también a nivel sociedad. Entonces ahí terminamos un poco con la teoría y luego hay dos dinámicas más participativas que se llevan a cabo el día siguiente, si no da tiempo, se puede empezar este día. La primera de ellas, bueno, se me ha olvidado comentar que antes de la teoría, después de que hagamos todo este discurso en primera persona y la escuchen a ella y todo, hacemos una cosa que les gusta mucho y es que en grupo pues, escriben una pregunta por grupo, muy breve, en un papel anónimo, que les gustaría hacerle a la compañera. Lo meten en una caja
Y entonces yo voy sacando papeles, ¿no? Digo, una mano inocente, tal. Saco un papel y me aseguro de que es algo apropiado y entonces lo leo en voz alta y la compañera contesta lo que desee, ¿no? Y normalmente pues esto le gusta mucho. Bueno, después de eso hemos visto pues, que eso se proyecta en unas diapositivas, unos vídeos, se ve de manera teórica y finalmente hay 2 dinámicas más. Una de ellas es el semáforo, se le puede llamar, o la frente marcada, donde se identifican unas etiquetas de colores que no ven, ellos y ellas no ven cuál les pongo. Hay 4 colores, les pongo una, los divido por grupos, ¿no? O se puede hacer con la clase entera según el tamaño del grupo. Y entonces cada uno de esos grupos, de esos colores se asocia a, por ejemplo, el estigma o un comportamiento de rechazo social. Otros tienen un comportamiento todo lo contrario, la persona a la que se le echa cuenta, a la que se la ve, se la escucha. Otra persona que es invisible, así distintos roles. Entonces les pongo un ejemplo y es: tenéis que diseñar un taller de ocio para un colectivo en riesgo de exclusión o algo, ¿no? Esto se adapta un poco a la asignatura y al grado. Entonces tenéis que hacerlo y aquí tenéis el código de colores de cómo tenéis que tratar a los compañeros según estos códigos de colores. Entonces vivencian en el cuerpo de manera breve, porque tampoco se trata de traumatizar a nadie, vivencian cómo se siente el rechazo, cómo se siente ser invisible, cómo se siente todo esto. Y lo conectamos con todo lo que hemos aprendido ya sobre el estigma, porque se trata ahora de vivir en primera persona durante poco tiempo cómo me sentiría, cómo me puedo sentir si ejercen este estigma hacia mí, ¿no? O si yo misma pues lo acabo interiorizando y interiorizo ese rechazo, ese aislamiento, esa invisibilidad, etc. Y la última dinámica es una dinámica que se hace en el patio, que se llama la frontera de la normalidad. Es una dinámica donde, de manera resumida, se trabaja de manera metafórica, ya no tanto a nivel individual en el cuerpo, sino a nivel grupal, cómo son esas barreras que se encuentran las personas que sufren el estigma. Entonces se hace una barrera física. Esas personas que se ponen en la barrera son las personas que estigmatizan y hay personas que quieren atravesar esa barrera, quieren pasar. Esto se puede hacer, por ejemplo, en una zona del patio donde si pasas la barrera pasas a una zona verde, a una zona más agradable y al otro lado pues hace calor o hace sol o lo que sea, ¿no? O si se puede, si no, pues nada. Entonces, estas personas quieren intentar pasar y las otras personas verbalmente van a mandar mensajes estigmatizantes. Yo llevo escritas unas creencias, por ejemplo, si se trata de trastorno mental grave como la esquizofrenia, pues hay unas creencias estigmatizantes como ser peligrosa, o tú qué estás haciendo aquí, o se estará tomando la medicación, etcétera, ¿no? Y entonces gritan, o en voz alta, lanzan esos mensajes y el alumnado intenta pasar y no le dejan pasar. Después esto se incrementa y esas personas tienen que intentar hacer más fuerza para poder pasar. Y entonces estas personas siguen sin dejarles pasar. Y ahora lo que hago es que pido a algunas personas que están en la barrera que pasen al otro lado. No van a ser personas con enfermedad mental, sino que van a ser personas aliadas que no apoyen el estigma. Van a ser personas que ayuden a las otras personas a pasar y van a quedar en la barrera muchas menos personas. De esta manera ven el cambio de rol y la importancia del apoyo social y de deconstruir el estigma y de situarnos en ese otro lado y la labor que pueden tener los y las educadoras sociales en esto. Y luego pues hacemos un debate, un cierre y normalmente pues hay reflexiones como por ejemplo la potencia de haberlo visto físicamente, la frustración de no poder pasar, de que da igual lo que diga, porque yo les digo que la violencia física no la pueden usar, por supuesto. Entonces la frustración de encontrarte con ese muro, de que no se abre, de la injusticia, el enfado, la rabia, la impotencia, incluso la tristeza. Hay personas que conectan con la tristeza. Y bueno, hasta aquí pues agradeceros la atención y esta sería la experiencia.